Hola Jairo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo no logro escucharte. ¿Seré yo? ¿Tú me escuchas? ¿Escucha? Hola, hola. Hola Jairo, ahora sí. Ya le puse el manos libres. Que le estaba diciendo, profe, que qué pena, me atrasé un minuto, que es que estábamos rezando el rosario con mi esposa y mi esposa me decía, pero ¿qué es lo que suena? Entonces que yo dije el altavoz y Ay, ay, qué pena. no, profe. No, sino que es que me toca, desafortunadamente tengo un computadorcito viejito y internet así como que molestando mucho, entonces me toca dejarlo calentando. Me toca dejarlo ya abierto así para que no tenga que bregar después. ¿Qué más, mi Ah, profe? ¿Cómo va? bien, Jairo, ¿y tú cómo has estado? He extrañado mucho Ah, tus entregas. ¿Qué pasa? ah, Ay, profe. Yo más apenado y avergonzado que muchos que yo digo, ¿será que voy al sincrónico, no? Mi profe, pues le soy muy honesto. Lo que pasa es que este mes, este periodo, me metí con el tema, o sea, usted sabe que nos piden lo del tema de inglés, que le había contado la semana pasada. Y entonces, la verdad me está costando muchísimo. Los talleres tengo que sentarme 4 y 5 horas a desarrollar los talleres, pues porque es toda una temática, uno de pronunciación, bueno, un montón de cosas que me ha tocado, y ha sido muy difícil, así, la verdad a mí me cuesta mucho, entonces toca dedicarle mucho tiempo. Mire que ahorita me toca hacer que escribir una entrevista y somos grupos de tres, éramos grupos de tres. Y mis dos compañeras nunca me respondieron, una me respondió a media, la otra nunca respondió. Anoche estuvimos en sincrónico con el profe y pues yo les puse el tema, me dijo, no, pues los que tengan ese problemita, háganlo solos. Entonces, solos es más difícil porque es doble. Me toca hacer Claro. de entrevistador y de entrevistado. Mm, Y son 16 preguntas, 16 respuestas con diálogos intermedios. Entonces, ay, no, eso estoy y trabajo, como estamos finalizando periodo, entonces calificando cuadernos. Ahorita el fin de semana tengo, como yo pertenezco a la pastoral del colegio, el padre me pidió que lo acompañara viernes y sábado a un encuentro en Bogotá y pues eso hace parte de mi trabajo, profe, entonces uno, como dice que no? claro, se Es te como complejiza más con esas un... actividades adicionales. Exacto. Entonces, profe, ahí me ha tocado irme como poniendo al día, así como me ha tocado hablar con la profe Gloriana, con la profe Ángela, y bueno, hágale aquí a la una, bueno, pretendo este fin de semana, esta semanita terminarle al menos uno de los suyos, a ver si me voy poniendo al día con todo, profe, pero ay, sí, a veces de verdad le digo que porque ya voy en el sexto semestre, pero hay momentos en que uno dice, ay, no, yo como que me quiero retirar de algo porque todo Oh, a la no, vez no. es como muy Nos- tremendo. Uno sabe que hay momentos en que se le juntan muchas actividades, pero como yo les digo, no se abrumen, ¿cierto? Yo creo que con los profes pues está la posibilidad de dialogar, ¿cierto? Y sabemos que todavía estamos dentro de los tiempos. Uno entiende obviamente las situaciones que cada uno de ustedes pueda presentar, porque no eres el único. Realmente este semestre ha estado lleno, este bloque ha estado lleno de muchas situaciones complejas para los compañeros del curso, pues tanto de este como de otro que tengo. Entonces es entender las realidades y las dinámicas propias de cada uno de ustedes, ¿cierto? Yo trato de mover las fechas y obviamente
siempre les insisto mucho en esa conversación, ¿cierto? No se me queden calladitos porque yo no logro identificar qué les sucede, ¿cierto? Entonces es importante que esto, por ejemplo, que me estás contando, pues bueno, uno ya sabe, bueno, Jairo está pasando por ciertas situaciones que han dificultado esas entregas, entonces vamos negociando, ¿cierto? Vamos a ir moviendo fechas, vamos a ir organizando, pero lo más importante es que puedas sacar a flote, que no tires la toalla, vamos a ir resolviéndolo paso a paso, poquito a poquito, y que podamos sacarlo de la mejor manera. Obviamente también soy consciente que tú trabajando solo también se va a dificultar un poco más, pero obviamente también se valora la intencionalidad y se valora saber que estás ahí, ¿cierto? Que aunque tengas muchas dificultades, estás pendiente y estás tratando de sacar a flote. Entonces, no, vamos con toda, nos faltan 2 semanitas prácticamente, ya no es momento de tirar la toalla, aquí vamos a ir Profe, negociando tranquila, y organizando, no me vayan tranquila a que, cancelar. no, tranquila que usted sabe que uno tiene derecho a pensar, yo solamente, son pensamientos. No, yo no Sí, estoy sí. acostumbrado a botar la toalla en las cosas y me ha tocado situaciones más complejas en la vida. Si no le comento, es como a manera de comentario que ves que uno dice, ay, pero uno dice, si dejo esto, no, porque es que todo es Todo importante. es Y usted sabe importante. que yo con ustedes siempre he mantenido muy buena comunicación, siempre les, por el WhatsApp, profe, me pasa esto, profe, ayúdeme con tal cosa, sí, a los sincrónicos he tratado, es más, me tocó decirle al profe Jack, porque con él tengo martes y miércoles. Entonces, profe, yo voy a estar el martes segurito, pero el miércoles sí me da pena porque si no le fallo a todos los suyos, entonces por lo menos con él tengo uno, ¿cierto? El martes. Y el otro, pues bueno, me toca ver el video y toda la cosa. De todas formas, profe, muchas gracias por entendernos, por hacerse parte de nuestra situación y no se preocupe que yo no tiro la toalla. Bueno, aquí vamos a estar muy pendientes de lo que necesiten. Hola Mar, hola Melisa, ¿cómo están? Hola, profe, hola Jairo, hola Melissa. Bien, ¿y ustedes Hola cómo están? Mar, hola Meli. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Resucitó Profe, bien por Meli. acá, Sí. recuperando también un poco. Bueno, qué rico, Meli, saber que estás por acá, que estás conectadita. Me alegra mucho pues que estén ustedes tres esta noche en este espacio. Cuéntenme cómo van, cómo les ha ido con esa última actividad, sobre todo que yo sé que todos han tenido por ahí dificultades. Profe, bueno, pues yo te cuento que apenas estoy como volviendo a retomar la plataforma, entonces la verdad estoy muy atrasada. Antes ingresé como al encuentro para desatrasarme un poco y la idea es ahorita seguirme poniendo al día porque me siento bastante cogida en la tarde con todas las actividades y bueno, con los cursos y también con el nivel de inglés. ¿Cuántos cursos tienes, Melissa? Profe, no, los tres, el taller 3, innovación, no, creación e investigación y narrativas convergentes. Ok, Y ya el nivel de inglés. o sea, 4. Sí, profe, son 4, que Siempre. parecen 8. Siempre se va sintiendo. Mar, adelante que tienes la manito levantada. Profe, pues bueno, a ver, yo estoy muy colapsada de trabajo, pero pues, o sea, en cuanto a los trabajos de la universidad, no me siento como tan colapsada. Sin embargo, sí estoy presentando una novedad, que fue lo que te comenté hace 8 días, que es Lina y Juliana, ¿cierto? Entonces, yo estoy como trabajando con ellas, entonces como también cuidando un poco sus ritmos, porque pues Lina tuvo la bebé hace 8 días, en este momento la bebé la tuvieron que hospitalizar, entonces Lina está con ese tema bastante complejo. Juli le falleció su abuelo, también está en embarazo, el esposo tuvo un accidente, entonces
ha sido muy complejo en ese sentido, pero, profe, no, creo que también desde la empatía, pues hemos sido un equipo de trabajo casi que todo el transcurso de la carrera, entonces creo que también en las buenas y en las malas, como se diría, ¿cierto? Entonces esa ha sido como una de las dificultades actualmente, pues yo no lo llamo dificultades, como situaciones que tenemos con las compañeras, entonces nada, apoyándonos mucho y tratando de sacar en el menor tiempo posible todos los trabajos, pero sí, sí, profe, ha sido como la situación, entonces pues como ponerles al día también con el tema de las dos compañeras, porque no ha sido fácil para ellas dos. Claro, no, Mar, muchísimas gracias. A mí me había escrito Juliana el fin de semana, pues como solicitándome tiempo para la entrega, pues porque yo le había entendido como el niño enfermo. No, sí, tuvo el niño enfermo, ella enferma, el esposo se accidentó, entonces, Pero pues es que tiene muchas situaciones, no sabía todas las sí, sí, situaciones. sí, Gracias obviamente estamos, por abrir el corazón y por contarnos, porque es que esto también es importante y uno va entendiendo las dinámicas y como les decía ahorita, este bloque todos han tenido muchas situaciones familiares que han dificultado el desarrollo de esas actividades como dentro de los tiempos. Pero les reitero, chicos, vamos con toda, vamos a ir negociando, no hay ningún problema en extenderles esas fechas, porque uno valora mucho de ustedes. Que se conectan, que están pendientes, que así de pronto no puedan venir al encuentro sincrónico, mandan un mensajito diciendo, ¿cierto? Cosa distinta que fuera un silencio en el que uno pues tuviera que reportar al CABI, venga, ayúdeme a rescatar a este muchacho que no sé dónde está ni qué le está sucediendo, pero cuando uno ya tiene estos contextos, uno entiende, ¿cierto? Y de verdad es motivarlos a que estas 2 semanitas con toda y que obviamente lo que necesiten de mi parte, si ven que están desarrollando el trabajo y tienen dudas y requieren una asesoría, escríbanme y organizamos un espacio, porque hay que ser muy conscientes y hay que valer mucho todas estas situaciones que ustedes están presentando. Jairo, tenías la manito levantada, ¿ibas a decir algo más? muchas Ah, no, gracias, profe. profe. No, profe, que le iba a decir que dos cositas. Una, pues que Mar tiene que hacer valer su abreviatura del nombre, ¿cierto? Mar, al mar le cabe todo. Y el mar es inmenso y grande. Bueno, era un chiste como para alegrar un poquito. Y lo otro, profe, sí, incluso ahorita cuando estaba revisando varias cositas con las otras profes, también me he dado cuenta de eso. Bueno, y eso pues, entre comillas, alivia un poco saber que uno no es el único que tiene la dificultad, ¿sí me entiende? Porque y por eso pues siempre tenemos, antes usted tiene que decirle al CAI, venga, sálveme de estos porque molestan mucho. No es salve estos muchachos, sino sálveme de ellos porque me molestan mucho. No, aquí estamos para servir y obviamente ese rol de acompañamiento para mí también es muy valeroso, es muy importante y me gusta saber que ustedes tienen la tranquilidad de contarme esas cosas que les están sucediendo, porque yo sé que no son situaciones fáciles. Entonces uno a partir de ahí también va entendiendo mucho todas estas dinámicas y estas situaciones, así que no, chicos, pues lo que vayan requiriendo, como les digo, alcen la manito, si necesitan espacios adicionales nos sentamos, revisamos, analizamos. El encuentro pasado estuvimos abordando un poco lo que tanto nos había pedido Mar de Illustrator, pues no sé si pudiste ver la grabación. No, no me diga eso, profe. Sí, señorita, la No, semana pasada no, estoy haciendo pues como un ejercicio práctico dentro de ok. Illustrator, pero bueno, Bueno, digamos que ya tarea de la terminamos, grabación.
sí, ver la grabación, pero entonces les voy a proponer algo. Como yo ya terminé, digámoslo así, de abordar los elementos de competencia que tiene el curso, hoy vamos a hablar un poco del diseño de las interfaces web, entendiendo pues que corresponde como con esa última entrega que ustedes van a realizar. Entonces, la próxima semana, si quieren, podemos volver a retomar un poquito el tema de Illustrator, si están de acuerdo, si les parece bien. Thank you. No Thank you, sé. teacher. Sí, esa Que sería se como la nota que estamos propuesta. en inglés. Exacto, entendiendo Al- que, como les digo, Toca ya chicanear en abordamos los algo. contenidos. Bueno, por lo menos ya dicen thank you, ya es muy, muy chévere. Bueno, entonces vamos a hacer entonces esa propuesta. La próxima semana yo les traigo otra vez un poquito de temas de Illustrator para que hagamos de pronto un ejercicio un poquito más completo, porque en la semana anterior solo hice como un ejercicio de un mock-up, entendiendo pues qué era lo que ustedes iban a realizar para esta entrega. Entonces, para la próxima vemos un poquito más de las herramientas y la interfaz en sí de Illustrator y como los elementos que ustedes van a poder encontrar ahí. Listo. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a empezar como con los contenidos o el material que teníamos pensado para este encuentro, ya es nuestro encuentro 6. Meli, de pronto pues que apenas te estás enchufando un poco con los contenidos del curso, es importante que que sepas que hemos estado tratando temas de usabilidad, de cómo hay normativas que regulan ciertos elementos que debemos tener dentro de un sitio web para garantizar la accesibilidad a los diferentes públicos y que a partir de ahí pues podamos garantizar una experiencia satisfactoria, ¿cierto? Entonces hemos visto temas de cómo debe estar distribuida la información, qué elementos debo tener en cuenta, cómo el público objetivo pues se vuelve muy relevante al momento de construir un sitio web, pues entendiendo que no es lo mismo diseñar, por ejemplo, una página de turismo, como puede ser una página de servicios de salud, por ejemplo. Hemos hecho ejercicios prácticos en los que ustedes han analizado páginas de entidades reales que les han permitido, obviamente, llevar a un contexto eso que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo veo yo eso plasmado? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo valoro desde mi rol como comunicador? Para tener argumentos, obviamente, en esa construcción de los elementos que vayamos a estar generando próximamente. Denme un segundito, por favor. Listo, entonces hoy vamos a hablar del tema del diseño de las interfaces web. Pues ya hemos abordado los 3 elementos de competencia como les estaba contando y hoy vamos a hacer como una pequeña, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del curso, entendiendo que el diseño de interfaces web pues es todo aquello que se implementa en una página web con la finalidad de que un usuario pueda interactuar, navegar y encontrar en definitiva lo que está buscando, ¿cierto? Los sitios web tienen un propósito, así como cada marca tiene un propósito específico, pues los sitios web deben responder a esas necesidades. Hablando entonces en temas de qué es el diseño de la interfaz web, pues sabemos que desde el sistema gráfico vamos a estar haciendo esas optimizaciones que permitan tanto desde lo estético como desde lo funcional una correcta navegación de un sitio web. Y cuando hablamos de lo estético y lo funcional, entonces aquí retomamos los temas que hemos visto de no tener, por ejemplo, fondos oscuros con letras oscuras, desde el
diseño, cómo hago yo una apropiación de todos esos conceptos que hemos estado viendo a lo largo de los semestres y finalmente el tema de la funcionalidad, cómo garantizo que ese sitio web cargue de manera óptima, que cargue rápido y que permita obviamente una experiencia satisfactoria. Debe estar enfocado entonces a ser efectivo, debe permitir que el usuario pueda acceder con facilidad y naturalidad. Digamos que uno cuando ingresa a un sitio web, uno espera que sea muy intuitivo, o sea, que tú no tengas que tener una persona que te diga, hace esto, esto, esto y esto. No, porque tú te diriges a un sitio web a buscar una respuesta frente a algo específico que necesitas. Entonces, por ende, debe ser demasiado intuitivo y garantizar pues que todo nos funcione de manera correcta. Adicional a eso, pues también debe permitir que se interactúe con los elementos y los componentes, que uno se sienta cómodo en esa navegación. No hay cosa más aburridora que uno estar en un sitio web y que le empiecen a salir un montón de botoncitos o de alertas o de ventanas que le dificultan a uno esa lectura incluso de los contenidos. Pues si yo estoy leyendo una noticia, ese tipo de ventanas pues van a dificultar que yo pueda tener una lectura apropiada de los contenidos. Entonces es muy importante que yo garantice que haya comodidad y claridad frente a lo que deseo abordar. ¿Cómo hacer el diseño de una interfaz? Pues digamos que a lo largo del curso estuvimos hablando del tema de simplicidad y coherencia, entendiendo que la simplicidad debe permitir al usuario acceder fácilmente a todo el contenido, que no sean cosas de pronto bloqueadas o que para él poder leer un documento lo pongamos a descargar un plugin o para poder acceder a ciertas cosas debes instalar estas cosas, descargar eso, porque sabemos el temor que hay cuando a uno en un sitio web lo pone a descargar complementos o cosas adicionales. Entonces hay que tener una simplicidad, que esos elementos gráficos y textuales se puedan identificar fácilmente. Y aquí recordemos el uso de tipografías, pues que no tengan cursivas, que no tengan elementos pues que dificulten esa correcta lectura. La coherencia, esto habla mucho de cuidar la relación entre cada elemento que exista en un sitio, que el menú, que los títulos, que los subtítulos, que los iconos, que si por ejemplo estoy hablando del home de la página web, pues sabemos que el icono casi siempre va a ser una casita y no ponerme a inventar, por ejemplo, no sé, por decir una planta, pues que tiene que ver una planta con el home de una página web. Entonces hay que ser muy, muy asertivos en qué tipo de iconos voy a utilizar para garantizar esa navegación y esa interacción de los usuarios. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, mi profe, todo bien. No, profe, bien, bien. Listo. Profe, no, súper bien, ya súper encarretadísima. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Listo. Vamos entonces a ver unos principios fundamentales para el diseño de interfaces de usuario. Recuerden, chicos, que esto es todo complemento a los 3 elementos de competencia, pues que ya pudimos como abordar dentro del curso. Entonces, para ver los principios fundamentales del diseño de la experiencia de usuario, entonces vamos a entender que debemos tener interfaces claras. Digamos que aquí se reafirma que el usuario debe comprender y navegar de manera clara ese sitio web, ¿cierto? Aquí vamos a ver el propósito de ese sitio, cuáles esos que esos elementos sean muy claros, que me generen confianza y que me permitan navegar con facilidad. Es un poco lo que veníamos hablando ahorita. Y básicamente lo que se debe garantizar es ofrecer una excelente interacción que debo garantizar yo, que si alguien da clic en un botón, pues que ese botón funcione. Que si alguien da clic y quiere ir a ver un video, por ejemplo, de Conócenos, pues que ese video cargue de manera correcta, que no esté de pronto desactualizado o se haya eliminado por alguna razón de la plataforma en la que se estaba almacenando. Entonces debemos garantizar
esas interacciones sean lo más satisfactorias posibles. Debemos proporcionar el control al usuario. Esto es un poco lo que les mencionaba ahorita. El usuario es autónomo de navegar y el usuario es libre de dar clic donde él decida dar clic. ¿Cuál es mi responsabilidad? Garantizar que eso funcione bien y evitar, obviamente, que los usuarios tengan que realizar acciones imprevistas o que requieran unos elementos adicionales, ¿cierto? Como lo mencionaba ahorita, pues que me salgan ventanas emergentes que me dificulten esa lectura, que le insista y reinsista en que descargue un plugin por X o Y razón. No, digamos que eso no tiene que estar supeditado a que el usuario pueda navegar de manera libre un sitio web. Debemos definir con exactitud las acciones principales. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que debo definir qué puede hacer el usuario mientras esté en mi sitio web. Si yo sé que mi sitio web es de turismo, pues sé que esas personas van a poder encontrar ahí servicios asociados al turismo, es decir, un viaje, es decir, cotiza tus tiquetes aéreos, conoce la experiencia de viajar a España, a Francia, a Italia. Bueno, yo le puedo ofrecer paquetes, pero todo debe estar relacionado con temas de turismo. Él no va a tener por qué encontrar ahí cosas relacionadas, digamos, con paga tu impuesto vehicular. No tendría ningún sentido que eso esté ahí. Entonces hay que definir cuáles van a ser esas acciones de acuerdo al público y a las intencionalidades. Debemos evitar que las acciones se vean interrumpidas, tener como un orden, ¿cierto? Digamos que en el home de las páginas web uno ve que generalmente hay un banner. Hay un menú de navegación que nos permite hacer ciertas acciones y todo eso va definiendo las acciones primarias y las secundarias, ¿cierto? Digamos, yo entro al home y entro y doy clic en el banner principal que me dice compra tu tiquete aéreo ahora y recibe un 30% de descuento. Voy a poner, o sea, para que digamos con el ejemplo del turismo. Cuando yo doy clic ahí, se supone que me debe llevar a esa promoción en la que yo me interesé. Y a partir de eso, vamos generando un orden. No es que ese banner que decía 30%, entonces yo le di clic y me llevó por allá a un artículo que la agencia había escrito en diciembre del 2023, por ejemplo, porque eso no va a garantizar que tengamos esas acciones bien organizadas ni que el usuario pueda tener una acción específica que nos permita garantizar eso que él está buscando. Adicional a eso, pues debemos proporcionarle al usuario un solo camino y suministrar un proceso secuencial. Es un poco lo que venimos haciendo. Si yo doy clic aquí, espero encontrar información sobre eso que me generó un interés. No tener que dar un montón de vueltas en el sitio web para finalmente encontrar lo que estaba buscando, que si se lo simplifico al usuario en el primer clic, debió haberlo encontrado. La consistencia es importante. Cuando hablamos de consistencia, es ese diseño debe reflejar todos los elementos del sitio web. Es decir, digamos que esto está muy relacionado con eso de definir los colores, las tipografías, todo eso tiene un sentido, porque si mi marca, por ejemplo, es amarilla, negra y blanca, como estamos viendo ahorita en esta diapositiva, si yo pongo dentro de mi portal colores como el fucsia, como el naranjado, como el violeta, pues eso va a generar cierta reacción en los usuarios, entendiendo que no tengo una coherencia, una consistencia entre lo que es mi marca y lo que estoy proyectando. Entonces, si tengo una revoltura de colores, de tipografías, de formas, esto lo que va a hacer es generar una afectación de esa experiencia de usuario y por ende puede cansar ese ejercicio que las personas puedan tener dentro de la página web.
Adicional a eso, entonces vamos a hablar de implementar una jerarquía visual, ¿cierto? Cuando uno, y lo vemos por ejemplo acá en este diseño que hay en el fondo, hay cosas que son más importantes y dentro de la interfaz eso también cobra una relevancia. Hay títulos que yo debo resaltar o destacar más que otros. Lo puedo hacer con un color, lo puedo hacer con una tipografía en mayúscula sostenida, que a veces también lo usan mucho desde el tema de publicidad y diseño. Y todo eso pues va a ir generando una jerarquía visual. No todos los elementos cuando hacemos un diseño, incluso aunque no sea para web, cuando estábamos de pronto en esas materias que teníamos que diseñar y en los cursos que hemos visto con anterioridad, pues debemos darle un orden, todo tiene un propósito. Yo le doy un peso a la imagen, pero también le doy una relevancia al texto y procuro no llenar esas piezas gráficas de mucho texto, ¿cierto? Siempre ha sido la recomendación, traten de usar textos muy cortos, muy concretos y sobre todo que ese llamado a la acción que yo quiero que la persona haga esté visible, ¿cierto? Si dentro del banner lo estoy invitando a que conozca más, pues ese conoce más debe estar con un color, como con un tipo de botoncito que permita que las personas pues lo identifiquen y finalmente realicen clic o hagan esa acción que yo quiero. Vamos a organizar adecuadamente los elementos de la página web. Digamos que esto todo se va como compaginando y complementando. Y básicamente es organizar muy bien todos esos elementos. Esto nos permite que el usuario pueda determinar rápida y fácilmente todo lo que le estoy tratando de mostrar. Si yo garantizo un correcto diseño, una correcta estructuración y organización, pues obviamente el usuario va a ver cuando ingrese al sitio web qué le ofrezco y qué puede hacer. Si yo me pongo con unos párrafos, por ejemplo, solo texto, unas entradillas y unas cosas súper largas, eso le va a costar al usuario entender. Es más fácil desde lo gráfico tener claro el propósito y la intencionalidad para que ellos puedan hacer y navegar de manera correcta. Vamos a hablar un poco entonces ahora del tema de la usabilidad en el diseño de las interfaces web. Sabemos que la usabilidad como lo vinimos viendo, pues tiene también una normatividad, tiene ciertos elementos que garantizan o digamos de alguna manera hacen que las entidades cumplan como con esos parámetros para garantizar la inclusión, ¿cierto? Sabemos que aquí hay muchos retos, pero que sin duda obviamente tener estos conocimientos base pues nos van a permitir garantizar una experiencia más satisfactoria. Desde los componentes de la usabilidad, pues encontramos el aprendizaje, la eficacia, la memorabilidad, los errores y la satisfacción. Esto básicamente lo que hace es que reafirmarnos que debemos estar haciendo una evaluación constante, ¿cierto? Y lo veíamos en los encuentros anteriores cuando hablábamos de que los sitios web se crean con un propósito, con una intencionalidad, pero que a medida que van avanzando, digamos, los años, pues van surgiendo ciertas normativas o incluso las herramientas que se utilizan para montar estos sitios web, pues también van evolucionando. Entonces, es estar en esa constante valoración, identificación de errores, que garanticemos que esa experiencia sea memorable, ¿cierto? Por lo menos que el usuario no se vaya y abandone rápidamente nuestro sitio web porque no le gustó, porque no encontró fácilmente lo que necesitaba. Jairo, adelante. Profe, sí, y de todas formas, bueno, el tema de la actualización, ¿no? Están actualizando los contenidos y ahí también hay un punto importante que es el tema económico, ¿no? Sabemos que mantener una página web hoy en día es, como lo hablábamos en otro sincrónico, hoy en día es un poco más económico de lo que era hace unos años, ¿cierto? Sabíamos que hace unos años crear una página web valía muchísimo dinero.
hoy en día pues estas facilidades del internet, pero incluso ya podemos hablar nosotros pues porque somos estudiantes y ahorita estamos así, sin embargo es un problema, ahorita por ejemplo tuve que crear precisamente una página web para entregarle un trabajo a la profesora Gloriana, se lo entregué antier, eh, y resulta que eso no tiene vigencia sino de 15 días, ¿cierto? Y La eso prueba tan gratuita. la prueba gratuita que no es tan gratuita, ¿cierto? Obviamente es económico, pero cuando uno no tiene pues los recursos, es cualquier peso dicen que cuando uno no tiene plata, 5.000 pesos es mucha plata. Así Entonces, es. eso a veces le complica a uno un poquito las cosas. Entonces, le toca a uno reducirse a Canva, a lo que tiene, y pues sabemos que allí es muy difícil lograr una buena calidad, ¿cierto? Es algo más. De hecho, yo le presenté una primer página y, y me dio palo la profe con amor. Yo sé que ella lo hace con mucho amor, pero pues me dijo principiante y me dijo, su retroalimentación fue fuerte porque me dijo que parecía trabajo de principiante, pero vuelvo y le repito, me tocó reducirme porque no encontraba, en el momento en que hice eso, no encontraba una página. Y ahorita estoy pensándolo porque muy probablemente en 7 días, porque ya llevo una semana, pues cancelo, si no tengo dinero, pues me cancelan el poder trabajar allá y bueno, voy a entrar en líos. Entonces yo siento que el tema económico también es importante en ese proceso, profe. Así es, Jairo, muchas gracias. Sí, digamos que obviamente las entidades deben garantizar esos recursos cuando ya tienen que tener un sitio web al aire, ¿cierto? Y que adicional a eso tengan como unas, mm, digamos, por ejemplo, cuando son sitios web transaccionales o incluso cuando veíamos, por ejemplo, el tema de Sura para tener todos estos temas de agendamiento de citas y todos los trámites que puedes hacer ahí, pues también tienen que tener desarrolladores que estén a la vanguardia identificando esas necesidades y garantizando que todo eso que hacemos a través de esa página funcione de manera correcta. Y dos, pues también un músculo financiero bastante robusto que garantice que se conserve pues como todas las prácticas de eficacia, de memorabilidad, de disminución de errores y de esa satisfacción. Cuando uno entra a Sura y quiere agendar una cita y eso no le da y no le da y no le da y no le da, a veces uno dice, ah, no, esa página está caída. Y le toca a uno esperar y esperar y esperar. Incluso cuando uno va a pedir una cita, miren que cuando uno necesita, o yo, por ejemplo, yo no soy casi de ir al médico, ya voy al médico es cuando estoy, mejor dicho, casi que ya no puedo más con la vida. Pero es muy difícil tú conseguir una cita médica para el mismo día, incluso ya cuando la consigues ya hasta te aliviaste, pero bueno, son cosas que no son solo responsabilidad de la entidad, sabemos que obviamente el sistema de salud es muy complejo, pero bueno. Aquí finalmente el tema es el tema de garantizar una experiencia memorable y sabemos que ellos tienen una plataforma bastante completa, pues que le permite a uno como usuario ahorrarse la fila y la ida a sus centros de salud para solicitar una autorización o X o Y, sino que ahí puede encontrar muchas cosas para realizar sus trámites. Bueno, entonces la usabilidad de una web radica básicamente en ofrecer una página sencilla, cómoda, intuitiva y que finalmente el tema del rebote cuando uno está viendo analítica y está viendo los sitios web. Sabemos que el rebote nos castiga mucho cuando un usuario ingresa y se demora menos de 5 segundos, 10 segundos. Cuando ese tipo de rebotes se ve, eso afecta el posicionamiento de un sitio web en los motores de búsqueda. Entonces, todas esas cositas hay que tratar de minimizarlas garantizando una correcta visualización de los contenidos, todos los botones, que todo nos funcione supremamente bien para evitar que esas experiencias pues se conviertan en algo desastroso para las personas. Bueno, vamos a ver algunas técnicas y recomendaciones para el diseño web de interfaces. Entonces aquí vamos a
recordar un poquito el tema del color, entendiendo que el color pues es un elemento que nos ayuda a generar o a atraer la atención de los usuarios y recordar pues que el color atrae y que debe usarse con cuidado. Sabemos que no podemos excedernos en los tonos, no podemos excedernos en una paleta de colores, pues de 20 colores para mi sitio web, sino que debo, digamos, optar por temas muy sutiles, muy, digámoslo, limpios, que permitan una correcta visualización de los contenidos. Generar una armonía desde el color, ¿cierto? Que eso también me permita adecuarme y permita esa jerarquía visual, aplicar el color de una manera digámoslo, ordenada, ¿cierto? Digamos que hay unos elementos principales, otros secundarios, y que obviamente el color también me va a permitir darle cierta atención a los elementos que yo quiero destacar. Si yo quiero destacar un título, entonces voy a tirarlo en un tono, digámoslo, más llamativo. Si ya de pronto el llamado a la acción, entonces voy a tirarlo en otro tono de pronto que se complemente con ese color primario que utilicé y que permita ir dándole eso que hablábamos ahorita, jerarquía, ¿cierto? Que ese contraste pues nos permita generar una buena experiencia, pero que no me genere una distracción, ¿cierto? Que no sean colores demasiado llamativos, demasiado despampanantes frente a las cosas que yo tengo en mi sitio web para evitar esas distracciones. Los espacios en blanco, digamos que siempre hemos hablado un poco de el blanco es necesario dentro de esta experiencia de usuario y entre todo este tema de interfaces porque nos permite darle como un poco de descanso al ojo, ¿cierto? Cuando yo entro a una página web y está llena, llena, llena de elementos y elementos y elementos y colores y formas, eso cansa. Entonces, el blanco pues obviamente se convierte en un color muy importante para nosotros porque nos permite obviamente mejorar la comprensión y la legibilidad de los contenidos. Hay que dar esos espacios, hay que generar ese ambiente, digámoslo de alguna manera, armonioso que garantice esa legibilidad de los contenidos. El tracking o el espacio entre letras, sabemos que no hay cosa peor que uno tener que leer un texto en el que las letras se montan unas sobre otras y uno no alcanza a dimensionar o a diferenciar, digámoslo, el segundo renglón del tercero porque las letras están así pegaditas. Entonces es muy importante que ese interlineado pues garantice una correcta visualización. Hay que darle estilo a los elementos en los que debemos o queremos enfocarnos. Debemos mantener la atención en formularios que me permita garantizar, por ejemplo, yo estoy dentro de una página web y estoy diligenciando un formulario. Y cuando no tengo una guía que me diga, pues ya llenaste el campo de nombre, de documento de identidad, de ciudad, eh, cuando no hay nada que me identifique, uno es como, ay, ya llené este, uno empieza como a, con su miopía y su astigmatismo, a ver, ay, ¿en qué campo voy? ¿En qué campo voy? Bueno, o a mí me sucede mucho cuando de pronto son formularios que tienen unos cajones muy pequeños y son unos formularios eternos que uno llena para hacer de pronto trámites. Entonces es muy importante tener como esa guía, ¿cierto? Que uno vaya viendo qué campos ya llenó, pues que permita esa visualización y digamos que los punteros, pues cuando uno esté en el sitio web, se pueda ver dónde estoy dando clic, ¿cierto? Que no se pierda ese elemento que de alguna manera es la guía para uno. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones para conseguir una interfaz web de calidad. Y estas claves pues básicamente también complementan estas que estábamos viendo
y es organizar el contenido de manera jerárquica, optar por un diseño limpio con textos e imágenes que faciliten esa interacción, facilitar la navegación con una interfaz intuitiva. Esto resulta pues también importante que hayan barras de búsqueda, un contacto que sea accesible. Muchas veces uno quiere llamar a la empresa a cotizar algo, porque pronto en su página web el carrito de compras no está funcionando. Entonces uno es desesperado buscando un número de contacto donde llamar o donde escribir ahora que digamos que muchas cosas se resuelven a través de WhatsApp. Entonces hay que garantizar que esos contactos pues estén visibles de manera clara y precisa dentro del sitio web. Debemos facilitar la navegación, obviamente el tema de asegurar que la web funcione bien en todos los dispositivos. Acuérdense lo que hemos hablado de este tema responsive, ¿cierto? ¿Cómo garantizo que un sitio web lo veamos bien desde un computador portátil, que lo veamos bien desde un computador de escritorio, que lo veamos bien desde una tablet o desde el celular, que digamos es el elemento que más nos acompaña a todas partes y desde el que tratamos de hacer muchos trámites generalmente? Entonces, garantizar que tenga una correcta visualización y comportamiento en su versión web. También debemos dejar clara la finalidad de la web desde el principio, ¿cierto? Y eliminar un poco esos pasos innecesarios que estuvimos hablando ahorita, que pueden de pronto complicar esa experiencia de usuario. Bueno, vamos a ver finalmente un videíto en el que vamos a ver un pedacito sobre el tema de los colores. Denme un segundito que creo no había compartido el audio para que veamos un poquito este tema de los colores. También los colores. En la web nosotros usamos colores RGB, ¿sí? HCL y HSB. Estos se usan en los programas de prototipado y en los programas de diseño. Para los que tengan conocimiento saben de lo que hablo. Te permite, por ejemplo, el HCB es el que más se usa, te permite controlar el tono y la saturación y los valores o los brillos de los colores para poder aplicar, por ejemplo, una regla del 60-30-10. No siempre es así, o sea, lo que puedes hacer con HCB que sí te ayuda muchísimo al tema de la vibración de los colores y de cómo es la manipulación de ellos para tener colores como mucho más vivos, ¿sí? En base a un tono de color. Y tenemos la regla de 60-30-10, ¿sí? Que nos indica que para que tu sitio se vea un poco más armónico, tiene que tener un 60% de un color, un 30% de otro color y un 10% de otro color. Entonces, el color principal se llama color primario, el segundo se llama color secundario y el del 10% se llama color acento. Entonces, repito, color primario es el color que va a estar siempre el 60% en todo tu sitio web. El color secundario es el que va a estar en un 30% en tu sitio web y el color acento va a estar en los detallitos de tu sitio web, ¿sí? Que es el 10%. También tenemos los... Bueno, aquí básicamente lo que quería mostrarles es que miren que ella lo explica desde 3 tonos. O sea, miren que lo ideal no es saturarnos de una paleta de colores en la que haya 8 o 10 colores, sino que miren cómo ella explica la regla del 60-30-10 y eso nos permite identificar que con 3 colores nosotros vamos a poder jugar y vamos a poder garantizar un poco esa experiencia o esa correcta visualización de los elementos. Vamos a ver este pedacito también de interactividad. Los principios de Motion, que son los principios de interactividad. Jairo, adelante, que vi que por aquí levantaste la manito. Profe, yo creo que también se tiene que tener en cuenta el tema de las imágenes que utilizamos, ¿cierto? Y la intencionalidad de lo que queremos. Si vamos a hablar de ciencia, entonces, ¿qué color sería el más adecuado? Si vamos a hablar de deporte, si vamos a hablar, porque todo eso también juega un papel importante a la hora de diseñar, a la hora de poner una imagen de los colores. Yo creo que eso también es fundamental, ¿no?
que Así todo es. juegue, porque Dale, termina tranqui. no, profe, era solo eso. Listo, sí, ahí esto digamos que, como les digo, esto es un complemento a esos elementos que nosotros vimos en un curso por allá adelante del tema de la teoría del color, ¿cierto? ¿Por qué usar qué color de acuerdo a mi marca, de acuerdo a mi propósito? Pues todo eso yo creo que ya ustedes ahorita en sexto semestre que están han logrado conectar muchas cosas, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando en los cursos, pues vamos encontrando también sentido a muchas cosas que de pronto vimos por allá en el segundo semestre y no entendíamos mucho de pronto para qué nos podían servir, pero que ya a medida que vamos poniendo en práctica y vamos viendo casos reales o nos ponen a nosotros a hacer esos ejercicios, pues creo que ahí vamos haciendo como ese clic, ¿cierto? Y vamos complementando lo que vamos aprendiendo con el paso de los días y en cada uno de los cursos, pues todo eso se va sumando a ese conocimiento que vamos adquiriendo y vamos obviamente generando mejores ejercicios porque somos más conscientes, ¿cierto? Somos más conscientes de no voy a utilizar el rojo por esto, o si voy a utilizar el rojo por esta razón, porque mi marca se identifica con esto, con esto, con esto. Entonces todo eso va cobrando sentido y obviamente en la experiencia de usuario, pues también va generando una intencionalidad propia. También esto tiene que ser pensado porque esto es lo que hace que el usuario vea tu sitio bastante atractivo. Los sitios estáticos son terribles. A ver, voy a diferenciar algo para mí sitio estático. A mí sitio estático sin interactividad para mí son terribles. También las aplicaciones, ¿sí? O sea, entonces nosotros tenemos que pensar también cuando estamos diseñando cómo van a ser las transiciones entre pantallas, cómo van a ser las animaciones de botones, cómo va a ser la interacción de los switches, de los sliders, de un preloader, de cómo, o sea, de todos los elementos que tenemos en la página web, qué le vamos a dar interactividad y qué no, porque también un sitio web con mucha interactividad como que medio molesta porque te interrumpe un poco el flujo de lectura, ¿sí? Y estos son, por ejemplo, los principios de Motion, que los desarrolladores web lo saben, los tienen en cuenta, los conocen y por ahí podemos ver, bueno, a ver, qué transición le puedo dar a este enlace o a esta página o a este icono o qué animación le puedo dar a este botón, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto cuando estén más o menos ideando su proyecto, porque eso también es parte de la fase de ideación de su sitio web, ¿sí? Y también para mí es sumamente importante explicarles esto. A ver, hace algún tiempo me pasó, y les voy a contar esta anécdota, hice un sitio web, o sea, era increíble el sitio web, ¿no? Era súper increíble, decía, no puede ser, estaba súper emocionada, y de repente me di cuenta de cuando empiezo a reducir a las pantallas, a pasar a más chico, se me desbordaba todo. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Tenemos que empezar principalmente por donde hay menos espacio, ¿sí? Entonces, de lo más pequeño a lo más grande. Es absurdo empezar por la web, porque la web obviamente va a tener como mucho más espacio donde atribuir elementos y componentes y colores, interactividad. Entonces, cuando lo llevamos a la web, al mobile, se nos desborda todo. Y capaz se te pierde información que es necesario que esté en mobile, sí. Porque sea mucho más fácil mucho más accesible, ¿sí? Para el usuario. Entonces, primero se diseña en mobile, después pasan a tablet, si es necesario, y a web. Hoy día yo no diseño en tablet porque, digamos que cuando pasas de mobile a tablet, hay ciertos desarrolladores o con los que trabajo directamente, los iconos o algunas imágenes, algunas cosas, ellos directamente ya la exportan de una manera a que se pueda ampliar de mobile a tablet. Entonces, el diseño que hago, ellos mismos lo adaptan a tablet. Eso también se adapta con código. No quiero meterme en ese tema porque es más parte de desarrolladores. Y yo no soy desarrollador, yo soy diseñador UX UI. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Si yo voy a diseñar mi página web, seguramente muchos de ustedes están ahí pensando, bueno, ya voy a empezar a rayar, y empezaron a rayar un formato de 1920, que es el tamaño estándar de las páginas web, de 1920 por 1080, y no se acordaban de que primero se diseña justamente en mobile, ¿sí?
Y otra cosa también, desde el 2019 Google está, digamos, creo que amonestando a los sitios que no sean responsive, ¿sí? ¿Cómo la amonestación de Google? Bueno, en realidad no te ponen las primeras búsquedas. Entonces, imagínense, tienen que hacer SEO, hacer un lindo diseño y además que no sea responsive. Imagínense todo el gasto que tienen que hacer y que no sea responsive y que Google directamente no lo ponga ni siquiera en las primeras 10 listas. La verdad que es sumamente complicado y es una pérdida de plata. Como les digo, esto es un laburo que no es barato. Bueno, aquí básicamente era como que entendiéramos la importancia de identificar ese prototipado, ¿cierto? Sabemos que ya hay muchas herramientas y la mayoría de las herramientas en las que montamos los sitios web, pues ya permiten, digamos, esa redistribución de los elementos, ¿cierto? Entonces, no me tengo que preocupar tanto por ese momento en el que yo diga, ando a poner esto y cómo lo voy a poner. Digamos que ya los sitios web tienen esto incorporado, perdón, las plataformas. Adelante, Mar. Profe, pues, por ejemplo, digamos que si las plataformas que conocemos o usamos, sí tienen ya como, digamos, instalado eso. Sin embargo, siempre se ven los cambios, ¿cierto? Claro, uno le trabaja primero desde lo web, porque pues si está trabajando desde el computador, pues uno lo desarrolla así, quizás por desconocimiento también de esto que nos acaban de decir. Pero cuando uno ya publica, por ejemplo, la página, sí se nota mucha diferencia. De hecho, en el móvil se nota como una saturación de los elementos. Entonces ya entiendo un poquito el porqué. Sí, por eso es importante ese ejercicio, pues que les decía esta chica en el video, porque obviamente miren que acá está el ejemplo práctico, o sea, uno en mobile tiene máximo 2 columnas. ¿Cómo voy a generar esa interacción? ¿Qué elementos voy a destacar yo? Y que obviamente ya cuando el desarrollador esté en todo su proceso de montaje, acordémonos que vamos a trabajar en empresas que tengan desarrolladores, que tengan diseñadores, que tengan todo un equipo muy robusto y que nosotros desde comunicaciones vamos a estar alimentando esos contenidos. Pero que nosotros con todo esto que vamos a ir aprendiendo y que ya tenemos como insumo, vamos a poder decir, venga, es que en la versión móvil yo quiero que se vea esto, esto y esto. O no, vengan señores desarrolladores, miren que esto que se está visualizando en el móvil no es apropiado, no es apto porque dificulta la lectura, porque dificulta que las personas puedan hacer clic sobre los elementos más importantes para la marca. Entonces, vean, en el prototipado del móvil, la propuesta es que esté esto, esto, esto y esto, y uno hace como una especie de mock-up, ¿cierto? Uno les dice, vea, háganlo así, garanticen que en la versión móvil se vea de esta manera. No porque nosotros como comunicadores lo vayamos a diseñar, pero sí los vamos a orientar a ellos en cómo debería ser esa visualización apropiada para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Profe, por mi parte, no, todo muy, muy claro. Sí, Pero Meli, usted que bueno, de pronto estaba tan quedadita, le quedó todo bien. Sí, profe, la verdad, pues es un tema que me gusta y me interesa bastante. La verdad, el diseño me encanta, incluso pues yo paso, le dedico todas las horas a la edición, a explorar los programas y entonces esto para qué sirve y entonces si lo quito, si lo pongo, qué Ujú. diferencia hay. Perfecto, qué bueno, me alegra mucho, Mara. Adelante, que también estabas por ahí conversando. no, profe, que realmente
antes siento que nos ha ido aclarando muchísimas cosas, ¿cierto? Ujú. Sin dejar de mencionar una cosa que mencionaba ahorita Jairo, y es que pues, la mayoría de plataformas son pagas y que digamos que muchas de las cosas que podemos explorar y que mejoraría muchísimo más ese conocimiento y la experiencia, pues son premium, ¿cierto? Pero de alguna u otra forma estos elementos pues también nos permite ir como teniendo pautas para el momento en que podamos tener una experiencia más completa en una plataforma o en alguna herramienta de edición. Eh, pero no, en general pienso, profe, que nos ha despejado muchas dudas, que nos ha dado muchas claridades, que antes nos daba a conocer cosas que incluso también ignorábamos, como la que yo mencioné ahorita, ¿cierto? Y, y no, pues detrás de una página web hay un mundo completo. Yo creo que todos renegamos, en el buen sentido de la palabra, de la página de Sura, de la página de Bancolombia, de muchas páginas que mantienen caídas o que mantienen con dificultades. Pero cuando ya, digamos, uno está inmerso en todo este proceso y que sabe qué hay detrás de, hasta resulta entendiendo un poco, sin ser el área de competencia. Pero no, muchísimas gracias, profe. A mí realmente el tema de diseño lo comparto con Meli, a mí me gusta mucho. Eh, digamos que por situaciones no había como podido volver a explorar porque se me había dañado el computador y pues hasta hace muy poco pude conseguirlo. Entonces, nada, ando también como nuevamente retomando, entonces encontrándome con nuevos aprendizajes y disfrutando. Por eso también como que quería la de Illustrator, entonces ahí la tarea súper pendiente. También para dentro de 8 días estar súper conectada. Y no, profe, siempre agradecerle, recordar una palabra que Jairo dijo que fue muy, muy chistosa en su momento, pero que realmente cabe mucho y es la profe plastilina, porque nos trae todo con una, como con una, pues sí, no lo baja, o sea, no lo pone así súper coquito, entonces también nos permite como esa capacidad de asombro que a veces perdemos, entonces interesarnos muchísimo más. Entonces, gracias, profe. No, con mucho cariño y esas palabras siempre las guardé en el corazón con mucho cariño, nunca me las tomé como mal, sino que antes me alegra mucho poder llegar de una manera, digamos, lo diferente, clara y que acá lo más importante es que ustedes no que cumplan con el curso, a mí me interesa es que ustedes queden de verdad con herramientas y habilidades para su vida profesional y que obviamente puedan aplicar muchas de todas estas cosas que conversamos en estos espacios y que por eso son tan enriquecedores los encuentros y cuando uno tiene con quién dialogar, con quién compartir, es muy satisfactorio. Así que no, chicos, agradecerles mucho a ustedes por su participación y desearles un feliz descanso, recordarles que lo que necesiten, que vamos con toda, que vamos a terminar estas 2 semanitas con la mejor actitud, con la mejor energía, aunque sintamos que está muy pesado el tema y que no vemos cómo salir, siempre hay una salida. Entonces, motivarlos muchísimo y saben que por acá estoy pendiente a lo que ustedes requieran de mi parte para que finalicemos de la mejor manera. Profe, muchas gracias. Dios le pague y no se preocupe, siempre me va a recordar el estudiante que me dijo, profe Plastilina. Listo, chicos, Gracias, no mi les profe. deseo Descanse. una Dios me la feliz bendiga. noche. Amén y a Chao, ustedes Chao, también. compañero, compañeras. compañero. No se pierdan, no se Feliz Descansen. noche, pierdan. descansen. Igual. No, active GPS y nos encuentra. Chao.